buenas tardes y muchas gracias por asistir a la presentación del nuevo poemario de Eva Sarrias, Palabras contra el silencio, en la colección Raro Pegaso de la editorial Ediciones en Huida. Quiero empezar, evidentemente, dando gracias a Martín Lucía y a este sello independiente de poesía que acoge pues muchas voces que no tienen acogida en otros sellos, ¿de acuerdo? Quisiera empezar pues explicando una serie de cuestiones para contextualizar y justificar la colección, ya que en este principio de siglo la poesía abarca un amplio abanico de corrientes dispersas y prematuras tentativas en las que escasean la profundidad y el rigor poético, quedando patente la insuficiencia de poéticas hondas y denodadas que se expongan a un verdadero riesgo al enfrentarse con la tensión del lenguaje poético. Sin embargo, abunda en ellas una cómoda y desmedida topicalización y ritualización de fórmulas ya consabidas de corte realista o una vana experimentación carente de originalidad con visos neosurrealistas, quedando reducidas a un mero sucedáneo por medio de la tecnología a la que nos hemos visto abocados a principios del siglo XXI, al confundir la facilidad de acceso, ese acceso inmediato que nos proporcionan, con el conocimiento o la creación cultural, favoreciendo de este modo la homogeneización y vulgarización poéticas bajo la excusa o la coartada, muchas veces, de su democratización, alcanzando su máxima expresión en la mercantilización de recopilaciones de tweets o pseudocanciones por parte de algunos grandes sellos editoriales bajo la apariencia de poesía. Como consecuencia de esa pobreza poética, de poéticas significativas, y el triunfo de ese pensamiento único, auspiciado por una especie de neoliberalismo poético, faltan verdaderos proyectos de literatura y vida. Frente a ellos solo hay un mero figurar, un mero aparentar. No es de extrañar entonces que muchos lleguen a considerar a la poesía como un género de ficción. Y así, si no ha llegado, como predijo Francis Fukuyama, el fin de la historia, sí que parece, al menos en este principio del siglo XXI, a la espera de algún raro Pegaso, el fin de la poesía. Es por esto que Raro Pegaso nace con la íntima convicción por centrar la actividad editora en el hecho poético sustancial, en lo poéticamente funcional y pertinente, porque, como apuntara Antonio Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Se puede decir que Raro Pegaso es un proyecto editorial de una particularidad extrema, ya que se fundamenta en la actitud y convicción crítica que se desprenden de la propia obra poética sustancial, con clara vocación por poéticas graves y distintas, con ansias de explorar, más si cabe, las posibilidades del lenguaje poético. Raro Pegaso no es un grupo, no es un colectivo, ni siquiera es un individuo, solo es una conciencia que se para a intentar distinguir las voces entre los tantísimos ecos de la posmodernidad, y entre ellos, una. Es en este punto donde se sitúa el poemario de Eva Sarrias, dentro de una colección que da cabida precisamente a eso, a voces que buscan lo pertinente, lo fundamental, lo importante. Habrá quien nos recrimine por invocar la palabra, esa palabra pertinente, por ese nombre terrible de las cosas a veces. O como escribiera José Ángel Valente, quien osa preguntar cómo escribir después de Auschwitz. Eva Sarrias Rodríguez, Isla Cristina, 1972, profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria, tiene publicados ya varios poemarios
Memoria del Cuerpo, Isla Interior, que fue premio de la Fundación María del Villar Berruezo en 2016, e Islas Artificiales, hace sí del premio Ciudad de Cáceres en 2018. En Palabras contra el silencio, obra destacada ya en su momento por el jurado del premio Pilar Fernández Labrador en 2020, deja a un lado esa poética de raíz simbolista e intimista para internarse ahora en la memoria de un pasado reciente y así volver a nombrar una herida que cruza nuestra historia colectiva, el Holocausto. Desde una perspectiva muy personal, los poemas inician un largo viaje en una atmósfera atemporal donde las voces poéticas y las referencias históricas se entrecruzarán hasta hacernos testigos de una realidad que nos incluya. Con el propósito de dejar constancia de la necesidad de recordar los hechos y el sentimiento de impotencia e injusticia que queda cuando se silencian, se constata que las palabras cumplen una función esencial en la toma de conciencia para evitar que se repitan sucesos parecidos. Palabras contra el silencio no es solo otro poemario que incluir dentro de la llamada renovada conciencia social, sino una obra que da un paso más allá. Lo propio de un espíritu preocupado por los grandes males que afectan a la humanidad. Enfrentarse a la realidad, la de cualquier tiempo, es un imperativo desde una sensibilidad nueva y más matizada. Una poesía no más comprometida, pero sí más solidaria. Una conciencia de la humanidad más crítica contra el desencanto y la desesperanza que genera la propia humanidad. Porque regresando a Valente y después de Auschwitz y después de Hiroshima, ¿cómo no escribir? Me complace dejarle pues con Eva Sarrias y espero que les encante como a mí me ha encantado su poemario. Buenas tardes. Sobre todo quiero que me digáis de verdad si se oye bien. Sé que delante sí, también los de atrás me escucháis bien porque no tengo torrente de voz, mi voz es muy suavita. Entonces, si en algún momento no estáis oyendo bien, me paráis y me lo decís, ¿vale? Porque sé que en alguna ocasión ha pasado. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos, a todas los que habéis venido a esta nueva presentación de este nuevo libro. Siempre que empiezo a hablar me pasa igual. Mi emoción es inevitable por muchos motivos. El principal es sin duda el volver a tener aquí a la familia, a amigos, amigas, a todos los que os habéis desplazado para estar con nosotros a pesar de estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Otro motivo es sin duda el poder volver a compartir mis poemas aquí en mi tierra, en Isla Cristina, ¿vale? Quiero dar las gracias a César, perdóname, como siempre me pasa, luego ya me vengo arriba. Nos volvemos a ver aquí en Capitana, gracias a nuestro amigo César, que nos reúne en un sitio que ya es un referente para Isla Cristina, que es un lugar de encuentro entre amigos, pero también un buen sitio para disfrutar de la literatura, ¿por qué no? Agradecer, por supuesto, a Martín Lucía su generosidad por publicar este libro y, bueno, por acompañarnos hoy, que está allí, en su trono de libros. Y bueno, muchas gracias también a todos los componentes del ayuntamiento por vuestra asistencia y sobre todo, bueno, a Diego Neto y a todos los que han colaborado para que esta presentación sea lo mejor posible. Y bueno, quiero darte las gracias a ti especialmente, Mario, por tu paciencia. Bueno, tus palabras lo primero, muchas gracias, por tu paciencia también, por tu generosidad en todo este proceso de edición que realmente nos ha llevado muchísimo tiempo, nos ha tenido muy atareados, incluso fuera de nuestro horario laboral, pero que nos ha permitido también pasar unos buenos ratos de charla sobre poesía, porque Mario realmente es una de las personas más comprometidas con la poesía, con la esencia de la palabra poética que he tenido la suerte de conocer. Es profesor, poeta, ha elaborado también la reseña de este prólogo, es crítico literario,
En fin, yo creo que este libro no podía haber caído en mejores manos. Muchas gracias de corazón por acompañarme hoy y sobre todo por sacar del silencio estas palabras y este libro. Bueno, creo que puedo ya ir entrando en el tema, ¿no? Vamos a hablar del libro. En cuanto al libro, bueno, pues como yo he comentado en algunas ocasiones, el proceso de escritura de este libro para mí ha resultado un camino de experiencia, de sensibilización, de compromiso con una parte de la historia que yo pienso que no puede ser ajena a ninguna persona. Puede resultar raro que alguien como yo, ¿no?, que no tiene un vínculo directo con el tema, escriba sobre el Holocausto, pero en mi caso fue una respuesta ante la toma de conciencia de un hecho que nos afecta a todos, que en algún momento nos llega a tocar, en un momento de nuestras vidas, y nos toca y nos cambia por dentro. Eso fue realmente lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, mis poemas surgieron después de visitar varios sitios hace ya un par de años, en mis viajes por ciudades como Rotterdam, Ámsterdam o Berlín, donde está muy presente, muy viva la memoria del Holocausto y, bueno, a través de museos, de memoriales, de referencias constantes que nos recuerdan que no podemos olvidar este suceso, principalmente para que no vuelva a repetirse, ¿vale? Pero mi propósito principal al escribirlo fue llegar a recordar que lo hayamos vivido o no en primera persona, el hecho de enfrentarnos a estos hechos pues nos hace ser testigos de la propia historia, además de suponer esa toma de conciencia personal, ¿no?, y sobre la injusticia y las consecuencias que conlleva la guerra en sentido general. Por eso llegó un momento en el que yo sentí la responsabilidad también de aportar mi propia visión a través de estos poemas. Pero durante todo ese proceso de documentación, lo que más me interesó fue llegar a saber qué sentían, qué sintieron, cómo lo vivieron esas personas que tuvieron que enfrentarse injustamente a esta situación. Al conocer algunos de sus testimonios, pues me di cuenta de la imposibilidad, de la dificultad de ponerme en esa situación. De hecho, algunos de esos testimonios, como veréis, los he ido citando a lo largo del libro, son de autores y autoras conocidas, y por eso el primer poema, que voy a pasar ahora a leer, habla de esa sensación, la sensación de muchos de los supervivientes era la de que por mucho que ellos intentaran explicar al mundo lo que habían vivido, sentían que aquellos que no hemos vivido, no hemos pasado por eso, difícilmente lo podríamos comprender, que no lo podríamos comprender en toda su dimensión. Ellos consideraban, algunos de ellos, que nosotros nos situaríamos a este lado del muro, y es así como he titulado ese primer poema. Este primer poema es además el que abre el libro, a modo de poema prólogo, y está inspirado en las palabras del escritor judío Elie Wiesel, que dice: permanecerás a este lado del muro. Este escritor fue uno de los supervivientes que dedicó el resto de su vida a hacer que se conocieran estos hechos. En este poema, el muro también hace referencia de manera simbólica al propio muro de los campos de concentración, de exterminio, ¿vale?, incluso de los guetos. Bueno, entiendo que la lectura de estos poemas podrá no resultar tan liviana, tan amable como me gustaría, pero inevitablemente el tema lo requiere. Este primer poema dice: solo podemos ver de lejos las ruinas, intentar comprender la voz de un pueblo herido. Los que no hemos vivido bajo un cielo de sangre, no tenemos valor para situarnos en una piel sumida en la ignominia, en el alma quebrada de corazones rotos entre las alambradas. Pero somos capaces de asumir como herencia la derrota, sostener en las manos las palabras que nombran los recuerdos más oscuros y cargar con el peso del silencio en todos los caminos del exilio, condenar las razones detrás de la amenaza y en la desolación, reconocer la huella que deja el abandono, de sentir en la carne cada punta de estrella. A este lado del muro, testigos de la historia, pediremos permiso
para poder alzar la voz contra el silencio, con palabras cargadas de vergüenza y esperanza. En cuanto a la justificación del título, por qué he elegido el título Palabras contra el silencio, se debe a que uno de los aspectos que más me impactaron en todo ese proceso de documentación y de experiencias y vivencias ha sido el silencio que se vivió acerca de esta tragedia, que fue un silencio, en un doble sentido. Por una parte, el de la propia sociedad, incluso en aquel momento en el que estaba ocurriendo esta barbarie, pero también el silencio en el que se tuvieron que refugiar esas personas que sobrevivieron para poder seguir adelante. Sabemos que muchos de ellos incluso necesitaron años para poder expresar ese dolor, y este silencio, que fue imposible romper, desgraciadamente en algunos casos, les ha fragmentado por dentro. Por eso, desde el inicio del libro, quiero dejar constancia de esa necesidad de volver a nombrar estos hechos, además del sentimiento de impotencia e injusticia que queda cuando se silencia. En cuanto a la estructura, es un libro que está dividido en dos partes. La primera parte se titula El largo viaje, inspirado en el libro de Jorge Semprún, y el siguiente, la segunda parte, se llama Memoria herida. Voy a continuar con la lectura de algunos de los poemas de esta primera parte, que viene a ser como un viaje atemporal, que parte de la experiencia que supone conocer esta tragedia, la de Auschwitz, y hasta llegar a internarnos en esos hechos y abordar algunas vivencias que padeció el pueblo judío hasta el momento de su liberación, además del sufrimiento, ¿no? El sentimiento de desarraigo que afrontó una vez finalizada esa contienda. El primero de estos poemas se titula El alma en los objetos, y parte de la sensación que yo sentí cuando vi en la muestra itinerante sobre Auschwitz algunas pertenencias de algunas de estas personas. Realmente se llega a tener la sensación de que esos objetos siguen guardando una historia personal, el alma de esas personas que llegaban, pues desconociendo cuál sería posteriormente su desenlace. Dice así, el alma en los objetos. He mirado de cerca el horror de la guerra en los objetos expuestos en vitrinas. Tras el cristal comprendo que los hace terribles el momento justo del abandono. Han quedado palabras arrojadas al vacío, cartas desesperadas que no llegaron nunca. Permanece el dolor en los andenes y hay un temblor de todos detenido en el aire irrespirable de la tarde. Cada vez que un disparo atraviesa en nosotros el recuerdo, el ángel de la muerte decide entre las almas. A izquierda o a derecha, he podido sentir el miedo, el desconcierto de ver caer la ropa y aceptar el trágico destino de los cuerpos vencidos. En el alma impregnada en los objetos se presiente el temor, el dolor de los trenes que aún regresan a Auschwitz. El segundo poema de esta parte lleva como título el mismo nombre del incidente con el que se conoce del incidente ocurrido, ¿no? La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando se ataca directamente a la comunidad judía y comienza la persecución. Es la conocida noche de los cristales rotos. Los destruyeron en medio de la noche. De pronto fueron hombres sin destino. Quemaron sinagogas en un fuego indecente. Huracanes de odio arrasaron la tierra y un cielo de metralla abrió en dos cada cuerpo. La ciudad incendiada quedó oculta tras un oscuro manto de cenizas. En los cuerpos cubiertos por un lienzo de niebla ardieron las estrellas sobre cristales rotos. Heridas por un rencor antiguo, las almas no pudieron recoger los fragmentos de vida en el asfalto. El siguiente poema se titula Advertencia y está inspirado en otro de los aspectos que más me sorprendieron, y fue el valor que demostraron muchos de estos supervivientes una vez liberados, que decidieron no borrar el tatuaje con el que habían sido marcados al entrar en los campos de concentración,
a pesar de que ese número con el que habían sido tatuados, pues a partir de ese momento suponía una manera de degradarlos como personas, como prisioneros, de robarles su identidad e incluso de despersonalizarlos para someterlos. Muchos de ellos, como digo, optaron por no borrarlo porque no querían olvidar nunca de dónde venían, y también para ellos era una manera de dejar constancia de que eso realmente había ocurrido. Para escribir el poema he tomado como referencia las memorias sobre la experiencia en Auschwitz de otro escritor judío, en este caso Primo Levi, que fue otro de los grandes autores que contribuyó a la memoria del Holocausto, recogida en su libro Si esto es un hombre. El poema dice: este número anuncia el final de tu nombre. Te reduce a la marca que igualará al esclavo y al ganado. En la degradación pasará a formar parte de tu cuerpo, con dolor indeleble. Tatuaje que advierte: en el futuro pertenecerás siempre a este lugar, aunque todo termine. Desde el inicio de este otro poema, Exilio, pues se habla del complicado camino al que tuvo que enfrentarse esta comunidad. Una vez acabada la contienda, ¿vale? Es un exilio, pues, evidentemente involuntario, cargado de incertidumbre, de recuerdos que le impedían avanzar en equilibrio. Yo lo escribí tras visitar el Museo Judío de Berlín, que fue diseñado por el arquitecto polaco Daniel Lipskin, y la planta de este museo es muy curiosa porque tiene forma de rayo. Esa forma en zigzag pretende demostrar ese camino que no se puede, que es muy difícil recorrer en línea recta. Además, el edificio, pues, tiene 3 ejes que se cruzan y representan las tensiones de la historia judío-alemana, y además allí está el Jardín del Exilio, que lo he citado al principio del poema, precisamente porque para mí fue una experiencia emotiva muy emocionante pasar no solo por esas salas, sino concretamente por este jardín, que tiene forma cuadrada con unos pilares que tienen forma inclinada, lo que, sumado a la inclinación que también tiene el suelo, pero que no es apreciable a primera vista, te genera la sensación de una gran dificultad a la hora de caminar, incluso de desorientación y de desequilibrio. De hecho, realmente lo que pretendía este arquitecto era mostrar eso, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse la comunidad judía, pues cargando con el peso de la pérdida, de la soledad, del desarraigo, etc. Esos pilares de hormigón además tienen vegetación encima y representan árboles, como símbolo del desarraigo y la soledad. El poema Exilio dice así: es un camino lento y doloroso con la forma de un rayo, un laberinto de paredes metálicas que oprime a los que huyen, el vértigo de un bosque de pilares con las ramas hundidas en el cielo de la noche, aturde los sentidos. Desorientadas, rotas, las raíces no arraigan sobre tierra baldía. Un fantasma con la voz del pasado atrae hacia el abismo, no permite avanzar en equilibrio hacia un futuro incierto. Paso ahora a la segunda parte del libro, que, como he dicho antes, se titula Memoria herida, porque la componen una serie de poemas que están inspirados en diferentes lugares, en testimonios, en los memoriales que sucedieron a aquellos acontecimientos y que nos ha permitido a la sociedad, a las nuevas generaciones, no olvidar aquello. Y al final de esta última parte quedarán de manifiesto la importancia de las palabras para seguir dando luz a los hechos, a los pensamientos y a las emociones. Este primer poema se titula Estatua de la ciudad destruida y está inspirado en la impresión que sentí en un paseo por la ciudad de Rotterdam, donde me encontré con esta estatua. Es una estatua de bronce de inspiración cubista y arte primitiva, que está diseñada por el escultor, es judío, pero es de origen ruso, Zikzaktin, que también vivió los sucesos de la guerra, y se trata de un memorial que está llamado así, La ciudad destruida, porque representa un hombre sin corazón, con un hueco en el pecho,
como símbolo de la pérdida del corazón de la ciudad tras los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial en 1940. Y bueno, la ciudad quedó prácticamente arrasada después de estos bombardeos. De hecho, pues, la escultura ha sido comparada con la pintura de Guernica de Picasso. De hecho, se piensa, es evidente que el autor se inspiró en Picasso, en la obra del Guernica, porque demuestran simbólicamente la capacidad destructora de la guerra. Y representa, bueno, en definitiva, el sufrimiento del hombre. Es un rostro desfigurado que parece que eleva al cielo un grito y refleja esas heridas de la guerra, son físicas y psicológicas. La ciudad destruida. Nos ha sobrevivido la amenaza, cruza el aire y nos sigue a cada paso. Al final de la calle encontramos el hueco, el vacío de un hombre sin corazón, el frío de la ciudad destruida. El bronce de sus manos sigue golpeando el cielo de esa noche. Debajo de la piel se filtran los fragmentos de la ciudad en ruinas hasta lascar el alma. Se oyen los bombardeos, un estruendo que llega del pasado, como una extensión del miedo contenido en la memoria. Con un grito declara que el olvido es un acto voluntario, recordar un derecho. Y ahora quiero pasar al poema Somos todos los niños, que sonrío porque lo leerá mi sobrina Marina, y quiere recordar a todos los niños. Ya, Marina, si quieres puedes ir subiendo. Ahora también nosotros somos todos los niños sin destino, robados a la tierra prometida, los que juegan al sol en las aceras de todas las ciudades. El armazón del mundo destruido, arrebatados a la vida por el odio y la ignorancia de los hombres, los que nacieron para ser felices, libres contra la muerte. El horizonte azul de las ciudades abatidas, la voz de cada pueblo herido en el silencio. El mapa blanco manchado con la sangre de las cruces clavadas en la historia. El alma transparente de la vida, de espaldas a la guerra, frente a un sol de futuro. Disculpad el inciso. Bueno, pues ese poema que nos ha leído Marina, que es mi sobrina y ha querido participar de nuevo en la presentación, que a mí me emociona mucho, bueno, pues pretende recordar a todos los niños y niñas que sobrevivieron y con los que también nosotros nos podemos identificar, porque, bueno, de alguna manera nosotros también hemos sido afectados, ¿no?, por la destrucción que ocasiona cualquier guerra, ante la que por supuesto nos situamos en contra y nos identifica también con esos que lo tuvieron que vivir en primera persona. La cita que abría ese poema es de Blas de Otero, sabemos, un poeta de la posguerra española, y dice: un sol azul sobre la acera de todas las ciudades. En eso está inspirado el poema. A continuación voy a leer el poema Hijas de la Guerra. Esta vez, con este poema he querido recordar especialmente a todas las mujeres que sufrieron las consecuencias no solo del exterminio, sino de las afrentas durante y después de la contienda. Está documentado que en muchos casos fueron incluso posteriormente víctimas de aquellos que debían ser sus salvadores. Por eso el poema recuerda que nunca dejará de ser necesario dar voz a las mujeres silenciadas, aunque sea a través de los versos, como hicieron entre otras muchas escritoras estas poetas judías que he citado al comienzo del poema, como son Gertrude Colmar con su cita Ya se apagan las estrellas, y Rosa Auslander con la cita Aún queda mucho por decir. Son escritoras que lucharon también, pues, contra el olvido a través de la palabra. Hijas de la guerra. Todas las hijas de la guerra, deshonradas por manos enemigas, lloran lágrimas vivas. Han muerto y han nacido sus raíces en la voz poderosa de otras generaciones. Sus almas aún recorren los caminos fríos del exterminio, pero no lloran solas. Hay una misma voz que las ampara. El eco de la tierra las recuerda. Repite sus lamentos de justicia en el viento que anuncia el horizonte de una nueva mañana. Palabras
como ríos desbordados, contienen cada lágrima en la piel desgarrada de los versos futuros. El siguiente poema se titula Regresar al silencio y bueno, lo escribí al saber que, según algunos testigos, lo más difícil una vez acabado aquello pues fue seguir adelante y silenciar lo vivido. Silenciarlo, bueno, por muchos motivos, bien fuera por el miedo de sacarlo a la luz, por el pudor de haberlo vivido, por sentir, como hemos dicho, que la sociedad podría no comprenderlo y en la mayoría de los casos pues para intentar olvidar y comenzar de nuevo, lejos de esos recuerdos. Por eso lo he titulado así, Regresar al silencio, por la dificultad. A pesar del dolor, no dejan de latir los corazones agrietados por la ansiedad y el miedo. No es posible regresar al silencio en la distancia, sin romperse por dentro a cada sílaba. Vivir la cicatriz como derrota, una herida en la piel, hendidura en el alma del resto de los hombres condenados a mendigar justicia. Aguijón del recuerdo inevitable. El silencio es un ruido de carcoma que devora en las sombras lentamente. Despacio avanza oculto como el felino acecha a cada presa. En el hueco de todas las palabras silenciadas habitan las razones de la angustia. Y en cuanto a este aspecto, también relacionado con este aspecto, quería destacar que, bueno, que se tiene constancia, como dije al comienzo de la presentación, de que actualmente son varios los supervivientes que después de toda una vida han decidido, han conseguido romper ese silencio. Algunos ya son de edad muy avanzada, han conseguido hacerlo pues para sentirse en paz y principalmente para que el resto de la sociedad lo conozca, las nuevas generaciones sean conscientes de que aquello no debe repetirse. Bueno, como dije, muchos necesitaron años para poder expresar su dolor. De hecho, algunos de estos testimonios no se han conocido hasta ya bien entrado el siglo XXI, en estos últimos años, cuando han sido capaces y se han armado de valor para expresarlo, ¿no? Para darlos a conocer. Por eso, con este poema, Razones, que hemos destacado también en la solapa del libro, he querido recordar la valentía de estas personas que nos hacen saber que las palabras siempre son necesarias para mover y despertar conciencias. Ahora que ya saben las razones ocultas detrás de la injusticia, después de renacer de los escombros, las voces necesitan llamar a golpes a las puertas de los vivos, llevar a hombros el miedo y la palabra para vivir en paz. Y bueno, y ya para terminar, voy a leer el poema que, aunque cierra el libro a modo de epílogo, realmente fue el primero que escribí. Lo he titulado Palabras contra el silencio, pero en realidad originalmente se titulaba Palabras para Peter. ¿Por qué? Pues porque está basado en las palabras de ánimo que Ana Frank le dedicó a Peter Van Damme, que es el chico con el que, junto con otras personas, pues compartió refugio, eso que ellos llamaban el anexo o la casa de atrás, y por el que llegó a sentir algo más que amistad, después de pasar tanto tiempo juntos, ¿no? Pues, aunque evidentemente conozco su diario como todos, ¿no? Pues desde el colegio, desde que era pequeña, realmente fue al visitar la casa de Ana Frank, cuando las sensaciones que experimenté allí y en otros sitios de la ciudad de Ámsterdam, pues se hicieron reveladoras porque me hicieron darme cuenta in situ de qué pudieron suponer estos hechos para la historia de la humanidad y de cómo lo vivieron y sintieron esas personas. Aunque su caso pueda ser uno de los más conocidos, evidentemente no es el único. Se sabe perfectamente que hubo otras personas que vivieron incluso y pasaron por peores circunstancias, pero yo he querido destacar de sus palabras la importancia de mantener el ánimo y la esperanza en momentos oscuros. Al releer ese diario a la vuelta de aquel viaje, me volvió a sorprender la fortaleza y la positividad que mostraba esta niña a pesar de su corta edad, ¿no? Porque ella, a pesar de todo, se sentía afortunada, ya que ellos podían subir en ese anexo, podían subir a la parte de arriba, a ver el sol, a sentir el aire, en fin, algo tan simple como eso,
les mantenía el ánimo. Por eso algunas de estas palabras las he tomado como cita para el poema y dicen: mientras levantes los ojos sin temor hacia el cielo, estarás seguro de ser puro y volverás a ser feliz, suceda lo que suceda. Digo estas palabras y me sigo emocionando. Me parecieron palabras realmente motivadoras, llenas de luz y que podían servirnos de ejemplo a cualquiera de nosotros para superar cualquier circunstancia, afrontar momentos difíciles, ¿no? Es evidente que ya ella era consciente del poder de las palabras, a pesar de, como he dicho, de su corta edad, y de que esas palabras debían dejar constancia para que el mundo, de esas vivencias, para que el mundo entero las conociera y que no quedaran silenciadas. En el poema se refleja que mientras lo escribí, incluso me imaginaba qué más podría habernos ella llegado a decir si se lo hubieran permitido. En definitiva, todas esas sensaciones me llevaron a escribir este poema, a ahondar en el tema, y nunca imaginé que finalmente iba a terminar escribiendo un libro. Palabras contra el silencio. Vuelven a la memoria las palabras escritas en la casa de atrás contra el silencio, palabras que no entienden las razones de la muerte. Nos consuela subir a tomar aire, recibir este sol como un regalo y pensar en las calles que esperaban nuestros paseos de otoño, los canales donde arrojar el miedo. En esta incertidumbre quedan tus manos limpias de amenazas bajo este sol de asfixia. Aquí, detrás del mundo, cada minuto cruza nuestro cuerpo y nos devora. Nos consuela subir a ver el cielo. Pudimos elegir la tristeza. Preferimos el estremecimiento de aquel primer abrazo y el calor del refugio. Un mundo dentro de otro mundo construido en silencio, contra manos enemigas. Presiento el corazón herido de viajeros sin retorno, un único viaje, donde cabe el dolor de todas las plegarias marcadas con estrellas amarillas. Nos consuela subir a ver el cielo a pesar de las sombras. Aún preguntas dónde estará la luz detrás de la clausura en las ventanas, mientras las balas cruzan la ciudad y los aviones caen sobre los edificios. La luz está en tus ojos, en las gotas de lluvia, sobre las ramas secas del castaño, en las gaviotas que cortaban el aire con su vuelo contra la línea azul del horizonte, en las palabras, flores liberadas sobre los devastados campos de exterminio para ahogar el dolor. Que siempre te consuele subir a ver el cielo. Muchas gracias. De nuevo quiero insistir en el agradecimiento por su asistencia. Espero que hayan disfrutado y disfruten como yo desde que tuve el honor de poder leer el manuscrito. Lo pueden adquirir en la mesa del fondo donde está el editor, y de verdad muchas gracias a todos ustedes.